Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre y de qué parte de Colombia vienes? Hola Mariana, yo soy Nini Pavón, soy actriz, vivía en Bogotá, pero Ok. soy nacida en Villavicencio Meta. ¿Qué te trajo a México? Me trajo el arte, me trajo el trabajo y me trajo que me gustó México. ¿Cómo fue que te gustó, que te contactaste con el país? Pues nos vinimos de vacaciones con mi esposo y mi hija hace como ya 8 años. Nos vinimos de paseo, pues un mes. Y la verdad es que la pasamos increíble, nos gustó la gente, nos gustó, conectamos con mucha gente, ¿sabes? Sobre todo eso, y que habían muchas cosas por conocer. Y bueno, la industria que está aquí en México es donde está la industria desde hace muchísimos años audiovisual. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no ir a México a trabajar? Y empezamos de ahí como a soñar y a pensar, puede ser México, puede ser México. Y aquí estamos. Ok, o sea, estas vacaciones de un mes le sirvieron como para crearse ese planteamiento de decir, ¿y si probamos allá? Sí, sí. De hecho, claro, probamos, pero probamos con un contrato de trabajo. Entonces ya nos vinimos con mi esposo es director de cine y a él le revienta aquí una propuesta, pero muy cortita. Entonces él se vino primero, se vino un mes y ya luego me dice, Nini, está interesante México. Esto 2 años después De esas de esas vacaciones. vacaciones. Y me dice, ¿te vienes? Y yo, claro, tenía negocios en Colombia también, mi hija, y eran en Colombia ella estaba en calendario A y aquí era calendario B, así que casaba para que ella llegara a estudiar. De primerazo venía de vacaciones, como solo el verano, y 5 días antes me dice, ¿por qué no te vienes del todo? Ya. Y yo, ¿será? Dije, ¿sabes qué? Sí, de una. Saqué a la niña del colegio y en 5 días tomamos la decisión. O Ok. sea, así como de la... Sí, fue como, vamos a apostarle, vamos a ver qué pasa. ¿Qué fue ese factor determinante? O sea, obviamente que él estuviera aquí, pues es como el espaldarazo para decir, bueno, Claro. vamos a buscar un nuevo camino, vamos a construir, pero ¿en qué momento tu mente hizo el switch para decir, los negocios, bueno, sí me aviento? ¿Hubo algo en particular que ya hubieras visto que fue lo que te hizo decir, me aviento? En Colombia, mi carrera como actriz estaba ahí, no iba progresando tampoco mucho. Entonces, él me dice, bueno, seguimos en Colombia, que también hacer empresa en Colombia es complicado. Ujú. Yo veo que aquí en México él ya llevaba 2 meses. A los 3 meses yo ya llegué con todo. O sea, ya en 2 meses él me dijo, Nini, aquí me está yendo bien. Vino por un mes, luego se lo sumaron 2 meses y luego 3 meses y ya se acababa el proyecto, pero venían propuestas. Me dijo, aquí veo que está lo que tú quieres. ¿Qué quieres? Me dijo. ¿Quieres continuar con tus negocios? Porque tenía una marca de accesorios en Colombia que se llamaba Bendita Vanidad. Ok. Y pues ya estaba, llevaba 2 años trabajándole y ya estaba en 3 puntos de Colombia. Entonces, pero él, lo único que me dijo él fue, bueno, ¿qué? ¿Quieres continuar siendo actriz o quieres con tu negocio? No. Te Quiero cimbró. seguir, sí, claro, quiero seguir siendo actriz. Yo soy actriz, soy artista. Entonces, pues mira, chao, dejé allá. Con el tiempo tuve que cerrar porque, pues bueno, ya conseguir gente fue otro. Y trabajaba con artesanas porque eran artesanías. Entonces ya se complicó un poco la cosa y no pude manejarlo. Pero aquí estoy y estoy feliz de haber tomado la decisión. Qué complicado es decantarse para conseguir los sueños, ¿no? Más en esta carrera de las artes, porque el trabajo y la constancia, pues son los que te van acercando al éxito y a más trabajo y a lo que cualquier artista sueña, que es además ser bien pagado. Sí, claro. Pero antes de eso, tienes que aventarte al agua y decir, esto es lo que amo, y parte de demostrarle amor al arte es sortear lo que venga. Sí, ¿No? Dar ese brinco. Ujú. Y tú lo hiciste para México, ¿no? Sí. Quizás fue, sí, yo amo el arte, allá voy. Sí. Es que mira, la vida es eso. Tú tienes que arriesgarte, porque si estás en tu confort todo el tiempo, pues no va a pasar nada. Y a veces es bonito que pasen las cosas. O sea, en general,
lo que pasa cuando te sales de tu zona de confort son cosas bonitas, son cosas chéveres, son cosas de las que aprendes, son cosas que te renuevan, son nuevos aires, nuevas energías, nuevas personas. Y la verdad, a mí sí tuve un cambio. Uf. Como dicen, tragas agua, pero no te ahogas, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, después de organizar y que me imagino el negocio, la escuela y todo ese estrés de decir, va a pasar, no va a pasar, hice bien, hice mal, ¿cómo es que empiezas a buscar oportunidades en México? ¿Cómo te va en ese aspecto, llegando? Mira, pues primero organizar mi casa, porque pues con una hija, lo primero que tenía que hacer es llegar a conseguir su colegio porque yo no podía dejarla sin estudiar. Claro. Entonces, encargarme de mi casa, ¿sabes? Y poco a poco ir conociendo personas, porque no teníamos amigos, muchos conocidos no teníamos. Y, ¿sabes? También de confianza para digamos, confiarle tu hija para que tú puedas también salir a trabajar, ¿no? Total, a los 7 meses me traje a la nana de mi hija de Colombia. Sí, era la única para yo sentirme tranquila. Se hablaban muchas cosas de México, ¿sabes? Y era como, me van a raptar mi hija, voy caminando y cuidado. O sea, eso me lo dijeron, apenas Sí, llegué, claro. cuidado porque las llevan y las suben en un carro y yo, Dios mío, y eso que yo vengo de Colombia, que también es fuerte, pero pues yo nunca voy a sentir eso en Colombia, que me van a raptar y o sea, no sentía eso. Y cuando te lo dicen en un país que no conoces, sí, y con una hija, con una niña hermosa, entonces tú dices, no. Sí, claro, uno siempre quiere lo mejor para sus hijos y el mismo desconocimiento del lugar nuevo te puede provocar esa angustia, ¿no? A lo mejor si uno va a Colombia y le dicen esas cosas. También, Yo me quedé traumada con el tema de los celulares y me decían, no puedes sacar el celular en ninguna parte. Y pasa. Y yo digo, bueno, ok, no, y ya te quedas como con la idea y ya es una cosa que interiorizas. Pues mira, ya a estas alturas de la vida yo ya estoy más tranquila, o sea, yo no siento, eso fue recién llegada, pero ya eso es superado. Igual sí, obviamente estoy pendiente. Pero volviendo al tema, traje a la nana. Y aquí estuvo un año ella acompañándome, ya mi hija creció y ya así yo pude relacionarme y conocer personas y estar en el medio y empezar a hacer casting y empezar a conocer la ciudad, a tener amigos, a vivir. Claro, te dio la seguridad para empezar a hacer tu camino en el tema del trabajo, la actuación, el arte. Total. Ahora, antes de empezar más por ese lado, ¿cómo fue para ti buscar escuela? ¿Qué te pareció la oferta académica? ¿Cómo fue para ti entrar en ese mundo de mamá en México? Ese tema ha sido un poco difícil, porque sí que es diferente a Colombia, muy diferente. Y nos costaba, porque aquí es dividido, ¿no? Como las escuelas, como la primaria, la secundaria y luego la preparatoria. Entonces, y allá tenemos un sistema totalmente diferente. Y también los espacios, mi hija venía de un espacio súper grande, de un colegio súper grande, a entrar a una escuela chiquitita. Y entonces, claro, nosotros siempre hemos estado por la zona, por la colonia, y era, pues claro, tenía que ser cerca para poder hacer todo, pero todas eran chiquititas. Entonces era como, ¿no existen? Sí existen, pero más lejos y pues no valía la pena. Eso fue, y luego entender, ¿no? El sistema de cómo, y además es, porque pues también estoy conforme ella va creciendo, yo voy creciendo como mamá y él también como papá. Claro. O sea, estamos aprendiendo también a ser papás con ella. Claro, y además de una forma diferente, porque a lo mejor cualquiera podría pensar, ay, qué exageración, pero ustedes vienen de un 7º grado, 9º grado, y aquí es como secundaria, pasa la prepa. Y no lo entiendes. Totalmente, además que a la par, supongo que ella se va acostumbrando a la cultura de una forma mucho más profunda, porque está rodeada de solo mexicanos en el colegio, ¿no? Mexicanos, ella habla totalmente mexicano. Sí, ella ya es chilanga. Aunque ella dice, yo soy colombiana, pero... Ya tiene ese acento. ¿Y cómo ha sido para ti descubrir esa parte de cómo ella se va transformando y se va adaptando a la cultura? ¿Te la transmite más fácil? Sí, ella es mi coach.
Cuando yo necesito o sea, con ella yo practicaba mi acento. Ok. Porque pues ella ella genuinamente habla mexicano. Entonces tiene el acento súper bonito, sin exagerarlo y eso. Entonces ya con ella es mi coach de acento neutro mexicano. Qué maravilla. ¿Te costó trabajo adaptarte a nuestro acento? Sí que llevó un estudio, porque sí, hay que estudiarlo, me preparé y poco a poco, pero ya siento que lo tengo. A veces, de hecho, hablo más, o sea, con un acento diferente, porque yo ya llego a Colombia y bueno, al principio es como, ¿pero por qué hablas mexicano? Y yo, pero si no estoy hablando mexicano. Pero sí, tengo un acento, no como el mexicano, pero sí ya tengo un acento. Y ya luego, pues ya escuchar mi gente y todo, vuelvo a hablar normal. Es que además, no sé, creo que un poco en el arte y habemos personas que tenemos esta plasticidad para los acentos. Entonces, claro, pues si estás rodeado de colombianos es normal que se te pegue y de pronto regresas a tu raíz y Sí. así, ¿no? Entonces, ese me imagino que es tu caso. ¿Cómo te fue en el tema después de sentir que todos estos malos comentarios que te habían dicho en seguridad, experimentándolo tú, cómo te sentiste? No, mira, yo la verdad sí veo una gran diferencia. No sé si es por las zonas en donde me muevo yo, pero yo nunca sentí esa presión, digamos, de pronto de que me robaran, como lo siente uno en Colombia. Esa presión de que te van a rapar, que te van a quitar esa inseguridad, no la he sentido acá, nunca la sentí. Más cuando llegué y me dijeron, te pueden robar a tu niña, y yo, ¡ay, no puede ser! Pero ya después dije, no es tanto así, no es para nada. De pronto en otros lados, pero aquí donde yo me muevo no pasa eso. Entonces sí me siento mucho más tranquila caminando las calles mexicanas que desafortunadamente las colombianas. Bueno, qué bueno que has podido sentirte segura, eso es bendición. Sí. Y luego todo en el tema del hogar, comprar muebles, ¿el dialecto ahí te empezó a jugar en contra? Sí, todo el tiempo corregir cómo se dice esto, pero cómo es lo otro y qué. Pero poco a poco vas aprendiendo. Y llegamos a un departamento amoblado, porque pues había que solucionar, o sea, amoblado y ya la vida como si nada, y ya a moverse, me traje la niñera, a vivir con nosotros durante un año y ya empecé a hacer vida aquí en México. Ok, y supongo que no fue difícil el tema de la comida, porque los dos colombianos, pues había como esa comunión, ¿no? Pues mira que al principio delicioso. Tú sientes, ay, claro, lo nuevo, qué delicia. Las salsas, a mí eso me parece delicioso de la comida mexicana. Pero luego te enfermas. O sea, creo que es un tema que sí, o sea, te enfermas y dices, no, tu cuerpo no está acostumbrado a eso. Y real es eso, se le llama, por ejemplo, los primeros que se enferman, la venganza de Moctezuma, que más o menos es como al mes ¿Se de llama? que llegas, ajá. Ok. Eso tiene una historia larga que haremos corta, que Moctezuma se venga de los españoles y entonces le pide a las cocineras que omitan un proceso en el maíz, Ok. por lo cual ellos se van a enfermar, no lo van a tolerar, y entonces esa es la venganza de Moctezuma, ¿no? Uy, no, de la Y, peor manera. y entonces aquí en México así se le llama, pero es porque el estómago no tiene los anticuerpos No. para resistir todo lo que La nosotros comida. comemos, Sí, los pues condimentos, etcétera. sí me costó. Eso creo que ha sido de lo que más me ha costado y definitivamente por eso traje Ok, ese apoyo. porque ella, sí, claro, para que me ayudara en cocina. Sí, extrañaba la comida colombiana, Y el la sazón, verdad. ¿no? Sí, porque todo es menos, todo es menos. Ahora yo voy a Colombia, es muy gracioso, porque voy, yo digo, ay, como que comemos desabrido, porque ya me he acostumbrado a comer ciertas cosas mexicanas, ya las tolera mi estómago, pero no todos los días como mexicano. Sí, sí, no puedes a lo mejor todos los días comer salsa, etcétera. Bueno, ¿y qué te pareció esa parte de que pudieras encontrar aquí los ingredientes fácilmente? ¿Te lo hubieras imaginado? Oye, sí, o sea, no me lo imaginaba, pero aquí se consigue todo de Colombia, o sea, absolutamente todo. Puedes hacer lo que quieras colombiano que lo consigues. Sí, súper. Eso es buenísimo para nosotros que estamos acostumbrados a nuestra comida.
Bueno, y antes de seguirme, tengo esta curiosidad, ¿de quién fue la idea de las vacaciones? ¿Habías visto algo de niña? ¿Te habían contado? ¿No, no tenías No, nada? mira, no soy de la que, ay, de niña soñaba con México, no, la verdad no. Como a ver qué destino, está bien, vamos a México, listo, a México, pero ¿Recuerdas algún destino que te haya quedado marcado de esa vez de las vacaciones? ¿Algún lugar que hayas dicho, me fascinó? Este fue de mi top 3 de esas me vacaciones. gustó mucho, a ver, estuvimos en Acapulco, hacia Guerrero, todo hacia Guerrero, era muy linda las playas, pero a mí me gustó Ciudad de México. Por los museos, por el metro, por lo grande, ¿no? Porque culturalmente te ofrecen muchas cosas. Y caímos con gente, empezamos a conocer mexicanos muy chéveres. Entonces conectamos. Fue muy bonito eso, sí. Es que creo que el mexicano siempre trata de ser hospitalario y yo, oriunda de la ciudad, creo que México, Ciudad de México es mágico por la cantidad de contrastes que te presenta. Sí. O sea, porque lo mismo podrías tener un plan muy rústico, como un plan muy elaborado, para así decirlo, muy fancy, o como contrastes muy populares, y en todos te lo puedes pasar bien. A mí me encanta. A mí me encanta, mira, uno de los sitios que yo digo sí o sí tiene que el extranjero venir a conocer, obviamente están las pirámides, que es hermoso, pero Xochimilco. Yo quedé, o sea, súper extrañada con lo que viven allá adentro, con sus trajineras, con la fiesta, con la rumba, con la música, la gente feliz, la gente, ¿sí? Gritando. Eso me encantó. Bueno, sí, porque además todo eso está Es pasando súper raro. en una urbe que fuera Claro. del perímetro está el metro, ¿no? Es como que loco. Sí, es muy bonito. México tiene, creo que México combina eso, como la modernidad con lo prehispánico y eso es lo que lo hace único, porque es por eso yo creo que yo me enamoré de México, que combina esas dos, lo pasado con lo presente. Sí, sí, creo que el mexicano tiende a ser, por ponerlo en un término como muy vintage, Ujú. y nosotros hemos tenido esa facilidad por preservarlo, ¿no? Tenemos ese nacionalismo y ese orgullo. Ese orgullo, y eso es maravilloso, es bonito. O sea, que se sientan mexicanos, que les gusta su tortilla, su maíz, lo que son. Es muy bonito. Y sí, eso lo transmiten. Sí. Bien, ahora, sabiendo que te gusta y que te adaptaste, te amañaste, ¿cómo fue entrar para ti en el tema del trabajo y decir, bueno, ok, ya estoy bien cómoda, ya me siento más segura, voy a empezar a tocar puertas? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues mira, ya desde Colombia ya había hecho contactos también, ya tenía manager, ya tenía papeles. O sea, digo, de 5 días que decidimos nos vamos a vivir del todo, sí fue como esos 2, 3 meses de decir, bueno, pues voy adelantando papeles para poder trabajar. Bueno, hablo con esta manager que es colombiana y también trabaja en México y pues fui adelantando cosas para venirme en diciembre, no en esas mismas vacaciones. Pero llegué y ya, tenía papeles, tenía manager, empecé a hacer casting y empecé a grabar. Claro, de colombiana, porque sí que el acento, como no lo tenía, entonces ahí sí ya se fue. Como un freno. Sí, claro, aprende, tienes que neutralizar, tienes que hablar mexicano si quieres pasar por mexicana y ya fue un proceso, ¿no? De meterme a talleres, de estudiar, de conocer personas, de talleres y ya. Y ya, y ya, casting. Arrancaste. Sí, arranqué, sí. Bueno, qué maravilla, pero al final también es esta parte de la responsabilidad del migrar, o sea, tampoco te avientas como Barrabás, ¿no? Así. No. O sea, tú dijiste, bueno, quiero estar regular, quiero estar bien, quiero estar tranquila, tener a alguien que me ayude, o sea, esa Sí, parte. en esta carrera tú trabajas en grupo, ¿sabes? Tú sola no, ¿quién te va a descubrir? No, tú tienes que tener un manager. Ya en Colombia, pues era actriz, entonces habían muchos colombianos aquí, era como hablar. Mi esposo ya estaba trabajando aquí, entonces uno le referenciaba al otro. Y así poco a poco, ya son 6 años que llevamos aquí. Entonces lo vas haciendo, ¿no? Poco a poco. Al principio no eran tanto los castings, ni tanto el trabajo, pero ya
conforme va pasando el tiempo, yo me voy adaptando, voy conociendo la cultura, porque no es solamente que hables el mexicano, sino que entiendas, que entiendas como la energía de la mujer. Total. Y somos diferentes, fíjate, que a pesar de que somos muy parecidos con los colombianos, somos muy diferentes. Sí, y justo creo que en esas diferencias vienen los matices incluso del acento, de entender a lo mejor porque nosotros rematamos en una palabra Ajá. y no en otra, porque tenemos, por ejemplo, en Ciudad de México consideran que nosotros tenemos un acento acelerado respecto al interior, ¿no? Y entonces uno dice, tú eres chilango, claro, porque uno habla rápido y está acostumbrado a la convulsión de la ciudad, Claro. y no lo entiendes hasta que no escuchas a otras personas de otro lugar y dices, sí es cierto, yo hablo muy tranquilo, ¿no? Pero son muy tranquilos. Mira, algo que me gusta de México en general y que me ha traído a mí como colombiana es la tranquilidad. O sea, yo siento que el colombiano, nosotros andamos en revoluciones. Sí. O sea, es como, y a veces atropellamos, ¿sabes? Podemos llegar a ser hasta agresivos, porque además somos directos al hablar, ¿no? Sí. Entonces, de pronto podemos sonar un poco groseros, pero no es eso, es culturalmente que somos así, ¿no? Pero llegas aquí y tú te das cuenta que la gente es un poco más amable, más tranquila, se toma su tiempo, respira. Y eso es bonito de México y eso creo que lo agradezco porque sí era muy estresada y muy acelerada en Colombia. Sí, vivía mucho estrés. Es que ya lo hemos comentado, bueno, lo he comentado con otros entrevistados, y ustedes tienen un contexto de violencia que culturalmente los obligó a moverse rápido siempre. Entonces, tienen interiorizada esta parte de que no hay tiempo para hacer pausas, no hay tiempo para posponer cosas, sino todo tiene que ser ya. Sí. La mayoría de las personas que llegan a la capital, el bogotano es un poco hosco, ¿no? Sí, No es como que puedes estar preguntando cosas y no te... Sí, son un poco secos y distantes. Entonces uno se tiene que volver así. Sí. Y en cambio llegas a México y hay como más recocha en muchas áreas, ¿no? Aunque eso sucede en Bogotá, porque tú vas, por ejemplo, a Cali, vas a Medellín, vas a Villao, vas a Boyacá, y la gente es otro mundo. Sí. O sea, es solamente la gente de Bogotá que es un poco más claro, están recibiendo a todos los departamentos. Entonces ellos, y yo creo que también es el clima y afecta, porque todo el tiempo está entre lluvioso y frío, y eso genera también otra sensación en tu cuerpo. Eso, y que yo siento en México los días eternos. En serio, aquí te alcanza el día. Yo digo, bueno, me levanto a las 6. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Y a las 4 ya, yo digo, ahora me falta la otra tarde. A ver, respira, descansa un poquito porque no te va a alcanzar la vida para llegar a las 11, 12 de la noche para terminar de hacer tus cosas. En Colombia, y hay luz. Sí. En Colombia no. En Colombia tienes que levantarte a las 5 para que a las 5, 6 ya se va la luz. A la luz, sí. Antes de las 6:20 ya, está oscuro. ¿Ves? Entonces, todo eso hace que uno, no tengo tiempo, tengo que hacerlo, no tengo tiempo. Y si le sumas un poco también el tráfico, que es un poco caótico en la ciudad, que aquí en México últimamente lo he sentido, pero hay calles. Entonces tú te mueves mejor. Sí, es que el parque vehicular definitivamente ha incrementado drásticamente, pero con todo y eso seguimos teniendo avenidas que desahogan, segundos pisos, o sea, esa parte sí nos permite una buena... El metro, digo, o sea, es un buen sistema, eso no lo tenemos nosotros. Entonces, todo eso hace que tú vivas en un constante estrés y falta de tiempo. No te alcanza el tiempo. Entonces, es por eso. Y llegas aquí y aquí hay calles para andar, la gente es más tranquila y los días son más largos. Entonces, sí respiras. O sea, eso le ha sumado buenas cosas a tu calidad de vida. Sí, yo lo agradezco en el alma. O sea, yo soy otra en Colombia y otra en México. O sea, la calma que yo adquirí aquí en México fue
O sea, sí, 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 yo estoy feliz. Además que dijiste algo bien importante, que es conocer la calma. Y creo que experimentar calma y experimentar paz es un bien muy preciado, que invaluable. Entonces, una vez que lo experimentas, dices, "Ujú, no lo quiero cambiar", ¿no? No lo quiero, por eso nosotros estamos felices y nosotros ya vivimos en México. Ya nuestra residencia es Ciudad de México y yo ya siento mi casa. O sea, es extraño porque ya cuando salgo de viaje, extraño el taco. O sea, ¿sabes? No extraño las empanadas colombianas, sino el taco mexicano. Sí, claro. O sea, sí, ya al punto. O sea, Entonces, Ciudad de México es tu ciudad, tu hogar. sí, es mi hogar. Ya es mi hogar. Sí, es mi hogar, la de mi esposo y de mi hija. Ya nosotros nos vamos. Sí, ya. Y qué Vivimos ahí. bonito poder decirlo, porque quiere decir que lo has explorado, que lo has Sí. vivido. En varias ocasiones has mencionado el metro, que a pesar de que es un transporte que en muchos momentos estás tan Caótico. Y no lo utilizo mucho, lo utilicé al principio porque quería conocer la ciudad. ¿Y sí funcionó? Es una maravilla, porque así yo aprendí, conocí Ciudad de México. Yo dije, no, si sigo en Uber, ¿cuándo voy a...? No, yo quiero defenderme. Yo no me... o sea, ¿sabes? Así es que se conoce. Sí. O caminando y en el metro y en los peceros, obviamente agarré mi pecerito también. Ya hoy en día no, pero digo, sí me sé defender y Es sí. que, porque que esa sensación de conducirte en transporte te deja como esa seguridad de que no me voy a quedar varada, ¿no? Y como actriz tenía que vivirlo. Justo. Porque es que, ¿cómo yo voy a aprender una cultura si yo no conozco la cultura? No te Entonces, sumerges. desde ahí, desde el metro, para mí era todo un taller. Yo todo lo estaba aprendiendo para adquirirlo, para ser una mexicana. No, y qué mejor lugar, o sea, de Sí, escuchar los todo acentos. lado, cómo hablaban, cómo esto, qué comían en las calles, cómo, o sea, todo, todo, la verdad sí. Sí, sí, sí. Y es un buen transporte, la verdad es que sí. En esa época era 5 pesos, no sé cuánto está ahorita. Todavía sigue sin ¿Todavía? Sí. Hace 6 años, mira la diferencia. Sí, y tenemos una interconectividad en respecto al transporte muy útil. Muy útil, sí. Pues qué genial que te hayas podido empapar de nuestra cultura y volverte mexicana desde las entrañas de la ciudad. Todo, de todo. A mí me gusta mucho México, sí, la verdad, sí. Nos gusta, estamos aquí, aquí No, nos y quedamos. además me encanta eso es disciplinarse con el arte. Ahora, ¿sentiste dentro de ese mismo rubro que, aparte de que el acento fuera como un vámonos tranquilos, hubiese discriminación? Mira, yo no la he sentido, no la he sentido, la verdad es que yo diga, ay, me están haciendo el feo. No, no, gracias a Dios he sido afortunada y yo no he tenido esa, no la he sentido. Claro que sí, llegando a Ciudad de México y viendo esto es cosmopolitan, aquí viene todo el mundo, la pelea es peleando, digo, con talento, con disciplina, aquí hay grandes artistas de todo el mundo, viene aquí a producir y a buscar su sueño como actor, como director, lo que sea, entonces sí que te tienes que preparar, entonces ahí es donde tú dices, bueno, o te pones también en la tarea o te quedas. Sí, México definitivamente hay buena competencia, hay mucha gente talentosa. Tienes que estudiar, tienes que capacitarte, tienes que salir, tienes que para estar a la altura. O sea, te ganas tu lugar bien. Con trabajo. Hay gente muy talentosa, ¿sabes? Gente que estudia desde muy chiquita, la hay también en Colombia, obvio, y en todos lados. Pero aquí como la industria es tan grande y de tanto tiempo, porque pues, ustedes llevan muchos años más. No, y además que creo que dijiste algo muy interesante. Como somos receptores, no solamente mexicanos que vengan de otros estados, sino de otros países, Sí. que para ti se abre esta parte de decir, es más demandante, ¿no? Esto es internacional, ¿sabes? Es internacional. Sí, digamos que he tenido que
no adaptarme, pero sí más bien estudiar, seguir aprendiendo, seguir capacitándome, seguir moviéndome. Ponerte a la Y altura. he crecido enorme. Es otra cosa que le doy gracias a México, porque por lo mismo, porque tú, claro, tú en Colombia ves lo que está y ya, es lo que hay. Pero sales y ves que, uy, hay gente chingona, ahí sí. Chingona, esa palabra me gusta. Hay gente muy chingona, mexicana y extranjera y argentina y españoles y peruanos y colombianos y venezolanos y lo que tú quieras. Claro, y ahí dices, yo voy a ser la más chingona. No, pues yo tengo que estar a la altura y claro, y sí, y es rico eso, porque te hace crecer como artista, como persona, como todo. Y además creo que ese crecimiento, ese adquirir nuevas habilidades, te hace sentir un profesional más robusto, ¿no? Claro. Vas más plantado y dices, no, yo ya me he rifado bastante. Ya, claro, sí, por supuesto. Y ahora, en esa parte profesional, ¿cómo te sientes de ya pertenecer a la escena y decir, surfeé la ola y aquí estoy? ¿Cómo te hace sentir eso? Mira, feliz porque estoy aquí trabajando, tengo mi familia aquí, mi esposo también, ya hacemos parte de un grupo, porque digo, siempre hay personas que no conocemos, pero de un grupo muy chévere del medio y que lo hacen los años. Los años de estar trabajando, de estar insistiendo, de estar tocando, de trabajar, bueno, La constancia. es un proceso de disciplina, de constancia, de disciplina, de no abandonar, ¿sabes? Porque no es fácil, la carrera del actor no es fácil. Hay muchos nos antes de un sí. No, mira, esto ya no me afecta, es otro no. Ah, ok. ¿Cómo lidias con esa frustración? Mira, sufrí mucho al principio. Ya a estas alturas de la vida ya es como, no, o sea, no. Pero no. yo pienso mucho en eso. De verdad que lo pienso porque digo, ¿cómo lidias ante el no? O sea, porque muchas veces un no puedes decir como, ay, no, esto no es para mí y mejor lo dejo. Muchas y sí, veces. mejor. Yo creo que actor que diga que nunca ha sentido que, ay, esto no es para mí, está mintiendo. Sí, en algún momento de la vida uno se hace esa pregunta. Pero ahí es donde tú juegas lo que tú quieres, lo que tú eres como artista, lo que quieres hacer en la vida, ¿no? Y la vida te va llevando, a mí también me ha llevado, digo, trabajándomelo mucho y también he sufrido, porque a veces no ha salido y me dan un no. Cuando estoy a punto y no, quedó otra persona. Claro, pero ya hace parte, ¿sabes? Ya como que hay callito y otro, next, porque si no, pues no. Cambiaría de profesión. Claro, yo en este camino de realizadora y creadora, creo que me he hecho a la idea de que de todas formas es hacer. O sea, cuando algo no te sale bien, perdón, dices, bueno, ok, no me salió bien, pero lo hice. Y hazlo eso de ya. nuevo. Ajá. Y hazlo otra vez. Y hazlo otra. Que ya se te vuelva un hábito y que ya cuando lo haces ya se repite y ya no te cansa y ya no tienes que poner tus 20 sentidos ahí porque ya lo aprendiste. Sí, sí, ¿Me y que entiendes? además cuando algo no sale como tú querías o como tú esperabas, dices, bueno, en esta no funcionó, pero no quiere decir que en los otros 50 ejercicios no va a funcionar. Y es ¿no? que, claro, por ejemplo, en esta profesión son muchas cosas se juega. No es solamente que tú seas talentoso, que tengas todo, que des el casting, el perfil. Son muchas cosas. O sea, hay muchas personas que deciden quién queda. Juega también una parte importante las relaciones, claro, siempre. En todo, las relaciones. Contactos. Los contactos, exactamente, también. Pero o sea, son contactos, es tu talento, es tu disciplina, es... reinventarte, porque mira que ha cambiado muchísimo también lo que es la escena audiovisual. Ahora, con todo este cuento de redes sociales y todo lo digital, bueno, tú con tu Sí, programa. el proyecto surge o tiene mucho auge en redes sociales y yo te lo comentaba antes de comenzar la entrevista, ¿no? Antes de yo entrar al canal decía, ¿eso funciona? ¿Eso existe? Claro. Y hoy, aquí. Y sí, hoy es en día más, mucho más. Es lo que está. Entonces, es como tú también
le das a tu cabecita y dices, bueno, me voy a poner a la vanguardia, ¿qué es lo que está pasando, no? Tengo que aprender a hacer esto, tengo que aprender a hacer la otra. Claro, no es tan fácil, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿sabes? Si quieres esta carrera y si te gusta, pues hay que estar dispuesto siempre, dispuesto a. Yo creo que para mí una cosa importante, no estamos hablando de mí, pero es como para relacionar el tema, es que tienes que pasar tu propio paradigma de decir, voy a sortear muchos que dirán desde a lo mejor la familia, la sociedad, Sí. los horarios convencionales con los no convencionales, la forma de buscar oportunidades, Ajá. la forma de trabajar, y si estás dispuesto a aventarte a todo eso, entonces es un sí rotundo, porque si no vas a empezar a dar tumbos de pared a pared, ¿no? Vas rebotando porque es una carrera demandante. Es demandante, pero se puede y hay que ser perseverante y disciplinado y dar un poquito más y un poquito más y revienta. Tiene que reventar. A veces uno dice, ay, pero es que yo me esfuerzo, es que yo soy tan, es que yo esto, pero vas y luego comparas. Por ejemplo, yo estando en Colombia, que luego llegué aquí, yo dije, o sea, mierda, a mí me faltan cosas. Uh-huh. ¿No? Si ya te empiezas a medir, Claro. hay que ser objetivo, uno tiene que estar todos los días diciendo, bueno, entonces ahora la moda son las redes sociales, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner, porque ahora los productores miran cuántos seguidores tienes en tus redes. Para quedar en un proyecto no solamente ahora es tu talento, no es solamente, sino qué clase de contenido tienes. Porque pues para todas las plataformas, dependiendo de la plataforma, son los contenidos. Entonces, es todo, o sea, que todo ahora, un marketing. Claro, ahora saber que tu engagement, con qué tipo de gente conectas y cómo conectas, y como artista demanda tener un ejercicio en el que ojalá seas exitoso y puedas conectar con tu audiencia y tengas miles de seguidores, más allá de si has estudiado y neutralizado tu acento, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer lo que uno le gusta, ¿sabes? Si lo haces con gusto, eso se nota. Es genuino, conecta. Sí, sí, total. Ahora, dirías que para cualquier otro artista, ya no vamos a decir colombiano, cualquier otro artista que quiera venir a México, tiene que medirse, tiene que vivirlo para después hablar. No es, como dicen, no es soplar y hacer botellas. No es soplar y hacer botellas, olvídate. No, esto aquí, gente de todo lado, físicamente bellísimas, jóvenes, más experiencia, hay de todo, ¿no? Y para todos hay. Solo que hay que prepararse. Entonces, ¿te gusta la profesional en la que te ha convertido México? Sí, me encanta, sí, ha sido un reto y voy bien. Y entonces si llegaras, en un supuesto, Ajá. si llegaras a otras escenas me refiero, en otros lugares, tú llegas con otra seguridad de decir, yo me he medido, no sé, en México, ¿me siento con más capacidad? Sí. O sea, yo ahora llego a Colombia y es diferente. Sí, total. Sí, mi carrera se ha internacionalizado. Tú ya llegas con otras herramientas, con otras cosas vividas, y si eso te da la experiencia, te da un peso y te da una seguridad. ¿Has podido experimentar al público mexicano que reconozcan tu trabajo, que sientas como ese apapacho? Todavía no, pero bueno, esperemos a ver. Una que otra persona llego y es como, ay, ¿tú saliste? Y yo, ¿en dónde? ¿En dónde? A ver, sí soy yo. Pero así que llegue y que llene el estadio porque llegó Nini, no, pues no, aún no. Pero voy en ese proceso. Yo me acuerdo que hace unos años comentaba con un amigo y él decía, es que yo quiero que me reconozcan. O sea, porque yo quiero que vean que yo soy tal, ¿no? Claro. Y yo decía, bueno, a todos nos interesa la fama de diferente manera. Quizás a ti te interesa porque sepan que eres una buena actriz, porque les gusta tu trabajo. Eso, es eso. O sea, que digan, ay, mírala, ella es ella, no puedo creer que es ella, esa actriz, ese personaje que hizo es ella. Claro. Eso sí me interesa es que me reconozcan por mi trabajo. Sí, tú a lo mejor esas ganas de reconocer, porque yo también las reconozco, ¿no? A mí también me gusta. Ajá. Pero es porque
A mí me gusta que a la gente le parezca útil lo que hago, que le guste lo que Claro. comunicamos. Y entonces de ahí vienen mis ganas, la fama que yo quisiera desde ese lado, ¿no? Que digan, Claro. yo veo lo que tú haces, a mí me gusta lo que tú dices, ¿no? Me es útil, me entretiene, lo que sea. No de porque digan, es fulanita de Abraham. Ay, no, no, creo Esa, que esa esa no. banalidad. Y esa banalidad es que al final cansa. Totalmente. Y eso también habla de tu profesionalidad. Escuchaba hace poco una artista mexicana que decía que una celebridad no necesariamente es talentosa y un artista no necesariamente es famoso. Exactamente. ¿Tienes algún escaparate favorito en la ciudad que digas, ese rinconcito, yo siempre quiero ir ahí y me relajo? Ah, sí, la Cineteca. Pues estoy muy cerca a la Cineteca y bueno, allá puedo ver películas, pero hay un café, no recuerdo ahora cómo se llama, pero generalmente voy al mismo café cuando tengo que como desconectarme y leer tranquilamente, estudiar mis libretos. Me encanta. Para mí la Cineteca es maravilloso. Tiene salas, tiene exposiciones, hasta música, porque también hay cafecitos y es muy chévere. Me gusta allá. ¿Ya pones altar o todavía no te animas? Sí pongo altar, sí pongo altar. Era contradictorio porque de donde vengo era como que eso no estaba bien visto, ¿sabes? Como que no, un altar, como eso no. Pero yo entendí que es como recordar a ese ser querido y tenerlo presente y volver un ratito a estar con esa persona. Entonces sí lo hago. Me encanta, me encanta. De hecho, por ahí tengo una matica que pongo en el altar y vieras cuántos hijos tiene. Está hermosa, y es la que pongo en el altar siempre. Yo lo veo como el momento de volver a conectar con ese ser querido, volverme a reconectar, porque luego pasa el tiempo. Claro, el día a día tú vas olvidando hasta los amigos, digo. No, y tienes los tiempo de detalles. nada. Hay una canción que, por cierto, interpreta, es una cantante colombiana con un mexicano, que dice, el otoño por siempre en noviembre nos reunirá. Porque claro, a empezar esta tradición, empiezas a evocar a esa Otra persona, vez. lo que vivías, cómo Sí. era, lo que gustaba, y se revive, es como una lucecita que se enciende en Y ti. es triste, porque, o sea, es un poco triste dependiendo del ser querido, no sé, pienso yo, qué tan cercano ha sido, pero a la vez si lo tomas de esa manera, como de, qué bonito estás aquí, vamos a celebrar, ¿en dónde estás? O sea, al verlo de otra manera, el altar a mí, yo creo que me sanó un poco, porque yo perdí a mi mamá en pandemia. Ok. Y viviendo aquí, pues Colombia estaba cerrada, las fronteras de Colombia estaban cerradas, yo tuve que viajar a un vuelo humanitario. Sí. Ella no murió por COVID, pero finalmente falleció. Tuve la oportunidad de hacerle su velación, todo, compartir, pero fue muy duro. Claro. Y yo volver aquí, luego ya de dejar mi familia, ya todo, volver y sentir el vacío de mi madre, porque pues ella, o sea, era la persona con la que yo hablaba todos los días, por lo menos unas 5 veces al día. Y además como tu conexión y tu vínculo a tu raíz. Sí. Entonces, ahí decidí, yo dije, voy a hacer un altar. Wow. Porque justo ella muere en septiembre. Septiembre, regreso yo en octubre y al poco tiempo cumplo yo años. Sentí las ganas de hacerlo, de conectar con ella y fue sanador. Para mí fue sanador y por eso yo lo hago. Tuve la oportunidad de estar con ella. En ese momento. Antes de fallecer, sí, mucho tiempo. O sea, pues mucho tiempo, digo, fue un mes que alcancé yo a convivir con ella y estar y a consentirla y a cuidarla y a... ¿Sabes? No, hubiera sido terrible donde ella fallezca y yo no pueda ir a verla. Claro. Ni compartir, no, o sea... Gracias a Dios tuviste la oportunidad, Sí. pero también te abriste ante esta posibilidad de acortar esa distancia y sentirla cerca mediante esta tradición que nosotros hacemos. Yo hablo con ella, yo así no sea, así, o sea, hablo con ella todos los días. Pero por eso adquirí esa tradición de ustedes. Sí. ¡Qué maravilla! Y me gusta mucho. Y cada vez es más grande. Y cada vez quiero ponerle más cosas. Pues gracias por eso, porque realmente esta tradición es una cosa muy ancestral nuestra y tiene tanto significado
que cada vez que más personas la replican, digo, es esta parte prehispánica que prevalece, ¿no? Y que es capaz de filtrarse o meterse en los corazones de personas que de pronto no tienen esa parte en su código, pero deciden adoptarlo, ¿no? Claro, sí, yo decidí adoptarlo y fue sanador. Ahora, con este boom aún más grande que hay, que llegan tantos extranjeros de todas partes, ¿cuál dirías tú que es de las cualidades más importantes como ser humano que te hacen poder adaptarte bien a México? Que tú dices, bueno, si quieres venir, te recomiendo que hagas estas 3 cosas o que tengas estas 3 cosas en mente para que te vaya bien. Tienes que aprender a relajarte. Porque no funciona el llegar con estrés. Aquí son otros tiempos, muy diferentes por ejemplo, a Colombia. Nosotros es para allá. Aquí no. Aquí se toman su tiempo y te puede desesperar eso y te puede, hasta que lo aprendes. Es importante, es muy importante, si no vas a ir en contravía de todo. Okay. De toda la cultura. Sí, claro, o sea, no quieres llegar a imponer. No, adáptate. Eso. Claro, yo como de esta manera, bueno, pues entonces puedes traer lo que hay aquí en la mesa y adáptalo a tu comida, ¿sí? Cómo lo cocinas o cómo lo preparas tú. Toda la persona que llegue a otro país, si no vas con la mentalidad de adaptarte, no va a funcionar. Totalmente. Oye, ¿cómo ves que la gente disfruta de la salsa, de los ritmos colombianos? ¿Te ha sorprendido? Sí, les gusta mucho. A México le gusta mucho la cumbia, por ejemplo. La cumbia ahorita, toda esa fusión de la cumbia que bailan como casi que abajo. ¿Sí? Es totalmente diferente a Colombia. O sea, mientras que la cumbia en Colombia es caderas y es más abierto, aquí es más cerradito, más como con hip hop, algo así. Y el vallenato, hay una zona, me decían que en Monterrey tal vez, que escuchaban mucho vallenato y yo, no es cierto, aquí yo no he escuchado, en Ciudad de México no. Pero en Monterrey tienen su festival vallenato. Sí, es curioso. A mí me encanta el vallenato, a mí me encanta la salsa, me encanta la cumbia, me encanta todos los ritmos colombianos. Bueno, y que bueno, te sientes como más abrazada sabiendo que aquí hay gente que les gusta, ¿no? Pero súper, sí, porque uno sale a rumbear y sacan la salsa que tú en Colombia bailas. Entonces es muy chévere eso. Y entiendes por qué hay esa afinidad, ¿no? Claro, conectamos a través de la música y del tequila también, no creas. Y de las rancheras. Ah, bueno, ese es un vínculo muy grande, ¿no? Sí, en Colombia, mira, en Colombia yo creo que todos crecimos escuchando eso, Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Antonio Aguilar, todo eso se escucha. Yo crecí escuchando esa música. Tú estuviste en la serie del Rey, ¿cierto? Sí, yo estuve en la serie del Rey. Tu queridísima doña Suy. Ah, sí, vieja, hombre. Si estás muy aburrido, solo dime. Porque cantantes de medio pelo que vengan a cantar las 3 pinches canciones que tú y tu mariachi se cantan, me sobran. Eso es lo que quiero ver. No, si varios han renunciado. Sí. ¿Cómo para ti esa experiencia? Ay, fue bonita, ¿sabes? Porque, ¿qué me iba a imaginar yo que iba a terminar en la historia de Vicente Fernández, uno de los ídolos de mi padre, que escuchaba yo de niña? Yo recuerdo haber ido incluso al cine con mi papá, que me llevó a ver a una de las historias, a una de las películas que hizo Vicente Fernández. ¿Cuál es? No me acuerdo, pero sé que fui y fui a ver a Cantinflas también. Imagínate el punto. Colombia tiene una fuerte influencia de México respecto a lo audiovisual, muchísimo. Entonces, sí, estuve en la serie de Vicente Fernández, fue muy bonito. Porque sí, formas parte de esa narrativa que contó la historia de un ídolo de México. Y la entendía. La entendía, aunque tuve que estudiarla, porque además es una época. Sí. En la parte que yo salgo es una época del 60, más o menos, de los 60. Un México diferente, con otra... Sí, un contexto diferente. Pero qué interesante que por el trabajo también pudiste adentrarte a México. Tuviste un viaje en el tiempo por México. Y sí, tuve un viaje, pero entendía la música desde niña y me gustaba. Entonces, eso sí que ayudó. Ah, pues claro, porque ya tenías un vínculo emocional que te permitía ejercerlo mejor. Ahí. Y te supongo que en el set era magia para ti. Sí, pues sí.
Imagínate, o sea, yo venir aquí a ser una mexicana en la vida de Vicente Fernández, y el personaje fue maravilloso también. Eres muy gentil, muchacho. ¿Cómo te llamas? Vicente Fernández, a su servicio. ¡Ey! Un besito antes de bajarte, ¿no? Qué bonito, qué gran regalo. Y ahora, ya para cerrar, te preguntaría, ¿qué le agradeces a México? Todo. Le agradezco la estabilidad económica, la paz interior que me ha dado, la verdad, el estar más tranquila. Le agradezco las oportunidades, el crecimiento laboral como profesional, como actriz, las amistades, los amigos que tengo. Muchas cosas. Estoy muy feliz con México y muy agradecida. Qué bonito es el agradecimiento porque además siempre le abre la puerta a más cosas que agradecer, que has podido hacer familia. Me encanta escuchar que has podido crecer como profesional y como persona porque creo que ese es el significado de la plenitud. Poder decir, crecí, Sí, crecí en todo el y se te va sentido. sintiendo mejor. Yo siento que sí, soy otra, en todo el sentido de la palabra y para bien. Y ahora que ahí deteniéndonos un poco en la parte de estabilidad económica, ¿sientes que México te ha dado la oportunidad de vivir de tu carrera? Con todos sus bachecitos. Sí, sí, claro, han habido buenos proyectos en donde he podido capitalizar también. No solo a mí, sino a mi esposo, porque él también está en esta industria y los dos trabajamos por lo mismo, que es nuestro hogar y nuestros sueños, nuestra carrera, pero además por nuestro hogar y por nosotros, ¿no? Claro, claro, porque no está peleada la Entonces, comodidad. Claro, y es más fácil trabajar en equipo que solo. Entonces, sí, la verdad, sí. Qué maravilla. ¿Has pensado en emprender aquí en México? Sí, pero aún no sé, aún no sé qué. Sí me encantaría, pero aún no sé, aquí hay tanto de todo. Llegará en el momento que tenga que ser y va a ser perfecto seguramente. Seguramente. Nini, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia, por compartirnos de tu amor por México y que la disciplina sí te sostiene. Y mira, aquí estamos. Ay, Muchísimas a ti, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Ay, gracias. Colombia